Creo que no estoy exagerando si es que digo que Bivol puede ser fácilmente uno de los mejores boxeadores de esta última década, y es que ha demostrado unas capacidades impresionantes frente al boxeador más destructivo de estos últimos años. Beterbiev fue el terror de la división del peso semicompleto, noqueando a absolutamente todos sus rivales, pero cuando enfrentó a Bivol en esa primera pelea vimos su límite. Vimos por varios rounds cómo toda esa agresividad era domada, era manejada por un boxeador que, si bien no tenía ese poder destructivo, no tenía esa ofensiva, sí tenía unas cualidades técnicas impresionantes para anularlo. Tristemente para Bivol, en esa primera pelea los jueces se decantaron por Beterbiev. Hay que decir que fue una pelea muy cerrada, una pelea que podía ir para cualquier lado. Sin embargo, en esta revancha vimos otra historia, y es que a diferencia de esa primera pelea donde vimos varios rounds que eran muy difíciles de puntuar, rounds muy cerrados, en esta claramente los rounds eran dominados por uno u otro lado, y tengo que decirles que esta vez no fue una pelea tan pareja. He visto muchas tarjetas y no he visto que ningún analista serio le dé la pelea a Beterbiev. Es más, el único empate que vi es el de las tarjetas oficiales, que evidentemente fue lamentable porque no tiene ningún sentido. Y es que esta pelea desde ningún punto de vista puede haber sido un empate. Las otras dos tarjetas de 116, 112 y 115 y 113 sí pueden ser correctas, pero ¿cómo fue que pasó esto si es que en la anterior pelea Bivol terminó muy mal? Beterbiev le estaba pegando una completa paliza en esos últimos 3 rounds y hasta parecía que lo podría noquear. Daba la impresión de que en esta pelea iba a hacer lo mismo e iba a arrasarlo desde el principio, y esto nos lleva a la genialidad de Bivol. El plan de Bivol fue perfecto y fue un plan de mucha inteligencia, y es que su primera genialidad fue remontar la pelea. Vimos como Beterbiev esta vez empezó muy agresivo desde el principio, siendo más ofensivo que en la anterior pelea. Se demoró un poco en encontrar su distancia y el 1 y 2 lo ganó Bivol, pero el 3, el 4, el 5 y el 6 fueron claramente para Beterbiev. Quizá de esos el 3 y el 6 fueron un poco cerrados, pero en general Beterbiev se vio mucho más dominante que Bivol, y es más, daba la impresión de que en uno de esos rounds la pelea se podría acabar, porque Bivol estaba recibiendo mucho castigo, estaba recibiendo toda la variedad de golpes de Beterbiev. Beterbiev le aplicó toda su ofensiva con los golpes al cuerpo, a la cabeza, y principalmente estaba haciendo mucho daño con ese volado de derecha que se lo aplicaba cuando lo arrinconaba contra las cuerdas y lo obligaba a salir por la izquierda. Ahí lo encontró con ese derechazo en varias ocasiones. Yo la verdad pensé que Bivol acabaría todo noqueado, escupiendo sangre, pero fuimos engañados, y es que todo esto fue plan de Bivol. Él lo que hizo en esos rounds fue bajar su ofensiva a propósito, fue proponer un poco menos, pararse más en el centro del ring, provocar más la ofensiva de Beterbiev, dejar que lo presione y que le ataque con toda su variedad de golpes para de esta manera hacerlo cansar. Bivol solo se cerró en su guardia y su frecuencia de golpeo fue baja. En esos rounds Beterbiev agotó casi todo su cardio pensando que iba a noquear a Bivol, pensando que lo tenía, pero fue ahí cuando Bivol dijo lo tengo, ya que a partir del séptimo Beterbiev vio algo que no se esperaba. Bivol salió con un segundo aire, cambiando totalmente el juego de la pelea. Ya no era que solamente se iba hacia atrás a recibir golpes, sino que esta vez era quien más proponía, y Beterbiev, al estar tan fatigado por toda la ofensiva de los anteriores rounds, le costó mucho contragolpear, le costó mucho boxear hacia atrás, le costó mucho encontrar un contragolpe, lo que hizo que en los intercambios salga más beneficiado Bivol. Esto nos lleva al siguiente punto. Si bien la anterior pelea fue muy cerrada, esto en parte fue porque a Bivol le faltó frecuencia de golpeo. Como comentábamos en un principio, la anterior pelea tuvo rounds muy cerrados, rounds que fueron difíciles de puntuar, pero esto en parte fue porque el volumen de golpeo en varios rounds fue muy igualado. De hecho, en cantidad de golpes conectados terminaron prácticamente igual. De esa misma manera los rounds tenían una cantidad de golpes casi igualada, pero en esta segunda pelea la genialidad de Bivol, su segunda genialidad, fue aumentar esa frecuencia de golpeo en los rounds que se decidió ganar. A partir del séptimo, al Beterbiev estar muy cansado, él lo que hizo fue convertirse en una máquina de golpes. Además, recuperó esas piernas que parecía haber perdido en el tercero, cuarto, quinto y sexto. Volvió a desplazarse por todo el ring, no se plantó en el centro y empezó a sacar la derecha cuando tenía oportunidad. En ese sentido, podemos afirmar que Beterbiev en esa segunda mitad fue completamente bailado. Si bien dio la impresión de que Bivol finalizando la primera mitad se estaba quedando sin piernas, desde la segunda parecía un chapulín, y es que sorprendentemente la movilidad que tenía en el 1 y el 2 volvió. Evidentemente esto fue parte del plan. El 7, el 8, el 9 y el 11 los ganó con claridad, con una contundencia de campeón indiscutido. Tal vez el 10 lo perdió porque descansó un poco, pero fue un round cerrado. Sin embargo, el 7, 8, 9 y 11 fueron rounds que ganó con mucha contundencia, y eso es algo que tal vez en la anterior pelea pudo hacer, pero en esa pelea él aplicó todo lo que tenía desde el principio y le hizo falta mucho fondo físico para ganar los rounds con claridad, con un mayor volumen de golpes, a diferencia de esta donde se guardó para la segunda mitad, lo que evidentemente fue mucho más inteligente de su parte, porque
esta vez él tuvo el control de la pelea, él decidió cómo se peleaba. Ahora, algo impresionante es que en esta pelea Bivol, a pesar de tener la pelea ganada claramente hasta el round 11, salió a entregarlo todo en el round final. Beterbiev también hizo lo mismo y ambos protagonizaron el mejor round de la pelea, un round donde se vieron varios intercambios y donde se expuso a la monstruosa pegada de Beterbiev, y a pesar de que lo conectaron con claridad, logró aguantar de pie. La verdad que el plan de ese último round fue muy suicida. Yo creo que le hubiese sido mucho más conveniente mantenerse en la distancia con el jab, evitando esos intercambios, porque Beterbiev salió a matarlo. Él sabía que estaba perdiendo la pelea y por eso trató de cerrar con todo, pero Bivol quiso hacerse respetar. Obviamente creo que todos estaremos de acuerdo con que ese round lo perdió, pero nos entregó un gran cierre. Y no me van a negar que, muy a diferencia de la anterior pelea donde en ese último round lo tenían como muñeco de trapo, en este parecía tener cardio para 15 rounds. Ahora, todo lo que les estoy comentando lo podemos ver reflejado en las estadísticas de la pelea, y es que si observamos nos damos cuenta que Bivol con respecto a la anterior pelea lanzó 130 golpes más, a diferencia de Beterbiev, que prácticamente lanzó lo mismo, lo que nos confirma que un ajuste clave de Bivol fue el volumen de golpeo. Es más, si bien en la anterior pelea, como vimos al principio, la estadística de golpeo fue muy igualada, en esta pelea se puede observar que Bivol fue muy superior, lo que nos quiere decir que lo que hizo para ganar esos rounds cerrados que no pudo ganar en la anterior pelea, los ganó aumentando su frecuencia de golpeo. Ahora, he visto que también muchas personas están menospreciando la victoria de Bivol, diciendo que Beterbiev ya tiene 40 años, que pegó el viejazo y que por eso nada más perdió, pero realmente se me hacen muy injustos este tipo de comentarios, porque a diferencia de esa anterior pelea, en esta no tenía esa lesión de rodilla que lo condicionó en la anterior pelea, que hizo que en esa anterior pelea no pueda hacer un buen campamento. En esta, en cambio, hizo un campamento completo, no tuvo ninguna lesión, y muy por el contrario, quien sí estuvo lesionado fue Bivol. De hecho, en la entrevista post pelea dijo que en casi todo su campamento consumió antiinflamatorios, porque su cuerpo estaba lleno de lesiones. I'm ready for any challenge future, but I wanna a little bit rest because I had some injury at summer, and this time I had the injuries and I was using anti-inflammation almost all camp. I want a little bit heal myself and come back. E incluso creo que en otra entrevista su entrenador dijo que tenía una lesión ocular producto de la primera pelea. En ese sentido, la victoria de Bivol tiene mucho más mérito porque fue con muchas lesiones a esta pelea y es muy merecidamente el nuevo campeón indiscutido. Sin embargo, esto nos quiere decir que vamos a ver una trilogía. Evidentemente no creo que la trilogía sea dentro de 4 meses como si fue esta revancha. Además, Bivol dijo que no quiere tomarla inmediatamente y que quiere tomarse un tiempo de descanso por todas esas lesiones. Entonces, si suponemos que en esa tercera pelea Bivol va a ir mucho más descansado, que va a ir sin lesiones, el favorito debería ser él. Evidentemente también hay que decir que la edad de Beterbiev puede jugarla en contra porque quizá en esa tercera pelea tenga 41 años. Es evidente que si es que esta pelea se hubiese realizado cuando él era mucho más joven, hubiera sido mucho más competitiva, pero el hubiera no existe. Lo cierto es que cuando pelearon Beterbiev aún parecía una bestia porque venía de arrasar a Callum Smith, entonces podemos decir que todavía estaba en su prime. Ahora, que en esa tercera pelea lo veamos mejor que en esta segunda pelea es algo que no podemos saber. Evidentemente, si es que vuelve a cometer estos errores de caer en el juego de Bivol, la tiene muy complicada. Pero lo que sí es un hecho es que estas son muy malas noticias para David Benavides, ya que supuestamente él quería ser campeón indiscutido, y evidentemente con este resultado ese objetivo está muy lejos. De lo que sí podría ser campeón indiscutido es de los interinos de la división. Y es que en esta cartelera también Callum Smith ha vencido a Joshua Watsi y con eso se ha convertido en campeón interino de la OMB. Entonces, a donde voy es que posiblemente veamos una pelea entre Benavides contra Callum Smith por el título indiscutido interino de la división del peso semicompleto, porque Benavides luego de vencer a Morrell se convirtió en campeón interino del CMB y de la AMB. Evidentemente es engorroso, es lamentable, es confuso hablar de tantos títulos mundiales en esta división, pero es lo que hay. Por lo menos tenemos un campeón indiscutido. A Benavides ya le va a llegar su momento. Debía llegarle esta noche si es que Beterbiev ganaba, porque de hecho Benavides estaba en ringside viendo la pelea, y si es que Beterbiev ganaba, él iba a subir al ring a hacer un careo tipo WWE, pero Bivol le arruinó los planes. Sin embargo, él todavía está muy joven y es hasta obvio que es el gran favorito en esa hipotética pelea contra Callum Smith. Y si es que la FIB no hace sus tonterías y no despoja a Bivol de su título mundial, entonces Benavides está a 2 peleas de ser campeón indiscutido. La situación no cambia mucho para él, pero para quien sí cambia es para Dimitri Bivol, porque él finalmente es campeón indiscutido. Él va a ser recordado en la historia por derrotar a 2 campeones indiscutidos. Y es que tanto Beterbiev como Canelo en su momento fueron boxeadores
boxeadores que estaban en la cima de libra por libra. Son boxeadores que evidentemente son futuros salones de la fama, y cuando se ve en la historia el récord de Bivol, se verá que venció con claridad a estos dos. Si es que los tres jueces hubiesen visto la pelea con el culo, como ese juez que dio empate, entonces tristemente estaríamos hablando de que Bivol, por cuestiones políticas, nunca fue campeón indiscutido. Pero felizmente la historia es otra. La verdad que es un gran peleador que hace un tiempo yo pensé que estaba muy sobrevalorado, pero con estas dos peleas me ha demostrado que es un fuera de serie. Y ahora por ello para mí merecería ser el número 1 libra por libra, por encima de Inoue, que últimamente está peleando contra boxeadores clase B o clase C, por encima de Crawford, que viene de una pelea lamentable y que ahora próximamente va a tener otra pelea lamentable, por encima de Usyk, que viene de derrotar a la peor versión de Tyson Fury de toda la historia, un Tyson Fury con casi 300 libras y en su peor momento. No es por menospreciar a Usyk, pero evidentemente ese Tyson Fury no es el que venció a Klitschko. Entonces, de toda la lista libra por libra, el mejor sin duda alguna a mi criterio es Bivol, y por ganar esta vez con contundencia a diferencia de esa primera pelea, a mí no se me hace necesaria una revancha. Pero dime, ¿qué te pareció la presentación de Bivol? ¿Cuáles crees que fueron los errores de Beterbiev? ¿Y cuál es tu pronóstico para una tercera pelea? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.